A veces, el amor malentendido, ese que se vive de forma impulsiva y sin control, puede llevar a decisiones irreparables. Cuando no hay madurez emocional, cualquier límite saludable se percibe como un obstáculo, y todo consejo, incluso el de una madre, como una amenaza. Esta es la historia de Marisela Mora, una mujer cuya vida fue brutalmente arrebatada por su propia hija. Marisela del Carmen Mora Barbosa, de 50 años, era madre soltera y docente de primaria en el Colegio Gaspar García Laviana en Tipitapa, Nicaragua. Vivía junto a su única hija, Rosalinda Vázquez Mora, de 15 años, en el barrio Loma Verde. Quienes la conocían la describen como una mujer trabajadora, firme y entregada a su rol de madre y educadora. Su mayor anhelo era que Rosalinda se formara profesionalmente, tuviera una carrera y pudiera valerse por sí misma, sin depender emocional ni económicamente de nadie. Sin embargo, desde hace algunos años atrás, la relación entre ambas se había vuelto tensa. Marisela intentaba establecer límites por el bien de su hija, pero Rosalinda percibía esa firmeza como control. No toleraba las restricciones y en más de una ocasión reaccionó con agresiones verbales e incluso físicas hacia su madre. Algunos vecinos le sugirieron a Marisela que presentara una denuncia, pero ella se negó, convencida de que solo se trataba de una etapa de rebeldía que pronto pasaría. No obstante, la situación se agravó cuando Rosalinda inició una relación con un chico mayor que ella, Josman Rivera. Marisela desaprobaba ese vínculo por la diferencia de edad y por temor a que su hija fuera utilizada o lastimada. Pero para Rosalinda, las advertencias de su madre no eran más que obstáculos que la alejaban de lo que ella creía que era amor. Rosalinda estaba convencida de que su relación con Josman era sincera, y por eso la defendía con determinación. Además, mantenía una buena conexión con la madre de él, lo que le brindaba seguridad y respaldo emocional. Sin embargo, en agosto de 2024, la situación dio un giro inesperado. Debido a la difícil situación económica en Nicaragua, Josman tomó la decisión de emigrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales. Para Rosalinda, su partida fue un golpe duro. Aunque intentó sostener la relación a la distancia, la ausencia física comenzó a pesarle más de lo que imaginaba. La idea de reencontrarse con él empezó a convertirse en una obsesión, y ese deseo marcó un nuevo punto de conflicto con su madre. Con el paso de los meses, el deseo de Rosalinda por reencontrarse con Josman creció hasta convertirse en una necesidad. Fue entonces cuando comenzó a insistir en la idea de irse a vivir a su lado. Cuando Marisela se enteró de esa intención, le dejó claro que no permitiría algo así. Esta negativa fue el detonante que desató una de las discusiones más fuertes que habían tenido hasta ese entonces. La tarde del 22 de mayo de 2025, Rosalinda le pidió permiso a su madre para ir al gimnasio, pero Marisela se negó porque no veía ningún cambio en ella. Rosalinda le respondió que estaba harta de que no la dejara tomar decisiones por sí sola, a lo que Marisela le contestó: «Hasta que yo deje de existir, dejaré de cuidarte». Después del altercado, Marisela, agotada, se retiró a su habitación a descansar. Lo que nunca imaginó fue que mientras dormía, su propia hija tomaría una decisión atroz. Rosalinda fue a la cocina, tomó un cuchillo y con pasos silenciosos, entró al cuarto y atacó a su madre con 3 puñaladas directas al cuello mientras dormía. Pensó que con eso bastaría, y creyendo que Marisela había quedado inconsciente o incluso ya sin vida, salió del dormitorio, tal vez para planear su siguiente paso.
Pero Marisela no estaba muerta. Malherida, con las pocas fuerzas que le quedaban, tomó su celular e intentó pedir ayuda en un grupo de WhatsApp, conformado por padres de familia del colegio donde trabajaba. No se sabe con certeza si alcanzó a explicar todo lo que le estaba ocurriendo o si logró enviar el mensaje completo. Lo cierto es que uno de los padres del grupo recibió la notificación y al leer el mensaje se preocupó profundamente. Enseguida se comunicó con Rosalinda para preguntarle si sabía algo de su madre y si podía verificar si ella estaba bien, sin imaginar que hablaba con la misma persona que acababa de atacarla. Cuando Rosalinda se dio cuenta de que su madre había logrado pedir ayuda, volvió al dormitorio y desató un segundo ataque con aún más violencia. Le asestó múltiples puñaladas en distintas partes del cuerpo, con furia descontrolada. Marisela, en un intento desesperado por defenderse, mordió el brazo de su hija, dejando una herida visible. Pero ya no tenía fuerzas. Marisela no resistió más y perdió la vida tras recibir un total de 64 puñaladas. Tras acabar con su madre, Rosalinda no se derrumbó ni pidió ayuda. En cambio, comenzó a ejecutar un plan para encubrir lo que había hecho. Fue al baño, se duchó con calma, se cambió de ropa y colocó las prendas ensangrentadas en una funda, que luego escondió entre escombros en el patio trasero de la casa. Pero eso no fue todo. En su intento por desviar la atención, decidió trasladar el arma homicida hasta la casa de la madre de su novio Josman Rivera. Llevó el cuchillo oculto, lo escondió dentro de la letrina del lugar y se quedó allí unos minutos conversando como si nada hubiera pasado, en un intento por aparentar normalidad. Con este acto no solo intentaba alejar el arma de la escena del crimen, sino también sembrar dudas sobre la posible participación de la mamá de su novio. Después de esa breve visita, se marchó sin levantar sospechas. Ya con la escena manipulada y el arma fuera del domicilio, Rosalinda se enfocó en reforzar su coartada. Rosalinda se comunicó con una prima suya. Le dijo que había llegado a casa y encontrado a su madre tirada en el suelo sin signos vitales. Fingiendo angustia, le pidió que la acompañara para ver lo que estaba pasando. La prima, preocupada, accedió de inmediato. Cuando ambas llegaron a la vivienda, confirmaron que Marisela ya no respondía. El cuerpo yacía sin vida con múltiples heridas visibles. Al ver la escena, la prima fue quien alertó a las autoridades. Cuando los agentes llegaron al lugar, Rosalinda relató que había salido de casa y que al regresar encontró a su madre sin vida. Insinuó que podría haberse tratado de un robo. Sin embargo, desde el primer momento, los investigadores notaron varias inconsistencias. Ninguna puerta ni ventana había sido forzada. No había señales de ingreso violento y todos los objetos de valor estaban intactos. Aquello no parecía un robo, sino un ataque cometido por alguien de confianza, alguien que vivía en la casa. Pero lo más revelador fue la herida en el brazo de Rosalinda, una mordedura humana, clara y reciente. Al ser interrogada, intentó justificarla diciendo que se la había hecho con un ventilador, algo que resultó completamente absurdo. Fue ahí cuando los agentes comenzaron a sospechar seriamente de ella. Durante la inspección del domicilio, encontraron en el patio trasero una funda negra oculta entre escombros. En su interior había ropa ensangrentada. La sangre aún estaba fresca. Este hallazgo reforzó la hipótesis de que Rosalinda había intentado ocultar evidencias del crimen.
Acorralada por las pruebas, hizo un último intento desesperado por desviar la atención. Le dijo a los agentes que sospechaba de su novio y de la madre de él, insinuando que ambos podrían estar involucrados en la muerte de Marisela Mora. Esa declaración motivó a la policía a trasladarse al domicilio de la mamá de su novio, donde realizaron una inspección detallada. Grande fue la sorpresa cuando en la letrina de la vivienda encontraron el cuchillo que había sido utilizado en el crimen. A simple vista, esto parecía confirmar las sospechas que Rosalinda había sembrado. Sin embargo, al ser interrogada la madre de Josman, afirmó que Rosalinda la había visitado ese mismo día, lo que confirmaba que había tenido la oportunidad de esconder allí el arma blanca después del asesinato. Por su parte, Josman, el novio de Rosalinda, se encontraba viviendo en Estados Unidos desde agosto de 2024, por lo que no tenía forma alguna de estar involucrado en los hechos. Él mismo ofreció declaraciones para esclarecer su situación, y tanto él como su madre fueron desvinculados por completo del caso. Con el hallazgo del arma blanca en la letrina del domicilio de la madre de Josman y todas las pruebas apuntando directamente a Rosalinda, los investigadores no tuvieron más dudas. Ella era la única responsable del crimen. Había modificado la escena, ocultado evidencia, mentido en los interrogatorios y tratado de involucrar a personas inocentes. La policía procedió a detenerla y el caso fue puesto a disposición del Ministerio Público. A pesar de la gravedad de los hechos, Rosalinda fue procesada bajo la Ley de Justicia Penal Juvenil, ya que al momento del crimen tenía solo 15 años. Durante el proceso mostró un comportamiento frío y distante. En sus declaraciones intentó justificar sus actos, haciendo referencia a los constantes conflictos que tenía con su madre, como si eso pudiera explicar lo sucedido. Sin embargo, para las autoridades, ningún desacuerdo familiar podía justificar un crimen de tal brutalidad. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal reveló que Marisela del Carmen Mora Barbosa falleció como consecuencia de 64 heridas con arma blanca, la mayoría concentradas en el cuello, rostro, tórax y espalda. Varias de ellas eran defensivas, lo que confirmaba que la víctima luchó por su vida hasta el último momento. El tribunal concluyó que el asesinato fue cometido con extrema violencia, premeditación y con el claro intento de desviar la investigación culpando a terceros. Por todo ello, Rosalinda fue declarada responsable y sentenciada a 6 años de internamiento en el Centro de Régimen Cerrado de Tipitapa, la pena máxima permitida por la Ley Penal Juvenil. Este caso generó una profunda conmoción en Nicaragua, no solo por la crueldad del crimen, sino también por las limitaciones del sistema judicial ante delitos cometidos por menores de edad, que impiden una pena proporcional a la gravedad de los hechos. Es así como damos por finalizado este video. Antes de culminar, me gustaría ver sus opiniones en los comentarios sobre el lamentable desenlace de este caso. Y sin nada más que decir, me despido de todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Adiós.